nos alegramos de poder estar juntos. Si usted hoy vino con alguna necesidad en su vida, con alguna petición en su corazón delante de Dios, déjeme decirle que está en el lugar correcto. La Biblia dice que donde hay un pueblo que le adora, que se congrega en su nombre, que invoca su nombre, hay un Dios presente. ¿Está conmigo aquí o no? Hay un Dios presente cuando hay un pueblo que invoca su nombre. Y a usted y a mí nos conviene estar donde la presencia de Dios está. La Biblia dice que la multitud buscaba a Jesús, lo escuchaban, sabían, le llegaban los rumores, la noticia de que Jesús iba a pasar por donde ellos podían acercarse. Y la Biblia dice que la multitud seguía a Jesús solo para encontrarse por donde Él pasara. Hay historia tras historia registrada en la Biblia de los milagros que el Señor hacía e hizo en esos trayectos, en esas pasarelas por las ciudades, las calles y los pueblos. Hay milagros que sucedían en el camino, donde la presencia del Señor estaba presente. Hoy no tenemos a Jesús hecho hombre ya. Ese fue un tiempo destinado con el propósito de que la humanidad pudiera creer en Él. Pero hoy nosotros tenemos la misma presencia del Señor a través de su Espíritu Santo. Tenemos la misma gloriosa presencia de Dios diciéndonos: donde yo estoy, los milagros, las maravillas, el poder sigue estando presente. Así que prepare su corazón para que cada vez que usted esté donde la presencia del Señor está garantizada, prometida, usted pueda decirle: Señor, aquí estoy. Y venir con la necesidad de que Dios obre. Mucha gente se acerca a Dios sin reconocer su real necesidad. Muchos se acercan al Señor pensando que, bueno, lo hago porque quiero ser mejor persona de la que ya soy. Pero en realidad la actitud que el Señor espera de nosotros cuando nos acercamos a Él es reconocer nuestra necesidad, que necesitamos del Señor, que no somos completos sin Él, que no lo tenemos todo si no lo tenemos a Él, que no encontramos paz de otra manera si no lo buscamos a Él, que no hay perdón, no hay poder, no hay misericordia del Señor si no es en su presencia. Yo quiero invitarle que vaya conmigo a la palabra del Señor, al primer libro de Reyes en el Antiguo Testamento. Primer libro de Reyes en el Antiguo Testamento, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y mientras usted lo encuentra en su Biblia, le quiero contar un poco del contexto de este capítulo de la Biblia. En este tiempo de la historia, especialmente en la región de Israel, el Señor había levantado a un rey que el Señor tenía propósito, tenía plan para con el pueblo a través de este rey. Pero la historia bíblica nos relata y nos cuenta que el rey que reinaba en Israel en el libro de los reyes, en la porción histórica del libro de los reyes, en el capítulo 18, era el rey Acab. El rey Acab, dice la Biblia, que fue el rey más malvado que tuvo la nación de Israel. No hubo un rey más malo, no hubo un rey más déspota, más despiadado que gobernara a Israel como Acab. Un hombre a quien el Señor tenía plan, pero que en el camino él pervirtió los planes que Dios tenía. Usted sabe que nosotros podríamos cometer el error de pervertir los planes que el Señor tiene para nosotros y a través de nosotros con las decisiones que tomamos.
con los caminos que decidimos caminar. Acab se casa con una mujer que el Señor advertía, cuidado, una mujer llamada Jezabel, una mujer de pueblos paganos, de pueblos que adoraban ídolos, de pueblos que no tenían al Señor como su Dios. Y Acab se rindió ante la complacencia de su esposa, y entonces decidió apartar su mirada del Señor, apartar su mirada de Dios y voltear su mirada hacia la fe de su esposa. Y empezó a complacer a su esposa Jezabel. Y Jezabel empezó a odiar, a detestar todo lo que oliera a Jehová, todo lo que se hiciera para Dios, para el Dios de Israel. Jezabel comenzó a perseguirlo, a atacarlo, a destruirlo. Una mujer que tomó poder que le entregó el rey, que le entregó su esposo. Y en ese tiempo el Señor había levantado a un profeta. El Señor en el Antiguo Testamento levantó hombres para que fueran su voz en la tierra. Y el profeta Elías era el profeta de turno. Era la voz del Señor en el pueblo de Israel. Era la voz que el pueblo escuchaba y a través de la que el Señor hablaba. Lo que el Señor hablaba al profeta, el profeta lo hablaba al pueblo, y el pueblo tenía que entender que era el Señor manifestándose a través de lo que el profeta anunciaba. Y contrario a lo que muchas veces hoy vemos y escuchamos, el profeta del Señor no era aquel que le anunciaba necesariamente que el próximo año tendría carro nuevo. El profeta de Dios anunciaba el plan del Señor para la vida de su pueblo. Y muchas veces el plan del Señor traía buenas noticias, traía noticias de gozo, de victoria, de celebración. Pero muchas veces las noticias que el Señor anunciaba a través del profeta eran noticias de advertencia, noticias de corrección, noticias e incluso de juicio, de llamado de atención para el pueblo. Y Acab se había levantado en contra del Dios que lo había instalado como rey. Y antes del versículo que vamos a leer hoy, ahí encontramos en el capítulo 18 una historia para muchos muy conocida. Una historia donde la palabra del Señor describe cómo Elías el profeta fue desafiado, fue convocado a una asamblea donde tenía Acab el rey, tenía a 400 hombres que eran profetas, según ellos, anunciadores de las noticias de lo que el Dios de ellos ahora tenía preparado para sus vidas. Y ahora ya no adoraban al Señor, ya no adoraban a Jehová de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel que David adoraba, que se lo mostró a Goliat. Ahora adoraban a Baal. Ahora adoraban al Dios al que le presentaban niños recién nacidos para sacrificarlos y entregarles como sacrificio, como una ofrenda, la sangre de ellos, para que Baal se bebiera esa sangre y así pudiera agradarse del pueblo. Y el corazón de Elías ardía por lo que veía, y el del Señor también. Y entonces Elías se presenta delante del rey y le dice: tráeme a tus profetas. Y en medio de una temporada de sequía, de hambre en Israel, no llovía por años, una gota de agua no había caído en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque un día el Señor le dijo al profeta Elías: dile al rey que hasta que no cambie su rumbo, hasta que no cambie su manera de vivir, se acabará la lluvia. Y la Biblia dice que dejó de llover.
Se acabó la lluvia y en medio de la sequía, usted se imagina entonces en medio de la sequía donde no llueve. Usted se ha fijado aquí cuando pasa un mes, 2 meses, 3 meses a veces y quizás no ha llovido nada o casi nada. La tierra está seca, árida. El pasto, los árboles, la hierba se empieza a secar. Empieza a haber complicación para existir. El trabajo se vuelve más pesado. La labor que hay que hacer expuesto a toda la sequía que hay, el calor abrasador, empieza a desesperar. Así estaba Israel. Y Elías le dice al rey: tráeme los profetas que tú tienes y vamos a levantar un altar. Ellos, los 400, van a levantar un altar a su Dios Baal, y yo voy a levantar un altar a mi Dios. Y el Dios, el de ustedes o el mío, que haga descender fuego sobre ese altar, entonces ese es el Dios verdadero. En medio de la sequía, en medio de la falta de lluvia, de la tierra árida, dice la Biblia que los 400 profetas de Baal levantaron altar, holocausto, pusieron animal en el sacrificio y empezaron y le daban vueltas al lugar donde habían preparado el sacrificio, y le daban vueltas y gritaban y gritaban fuerte. Y dice la Biblia que gritaban ¡ah, ah, ah! Y Elías se burlaba de ellos y les decía: ¿qué pasa? ¿El Dios de ustedes no escucha? ¿Está dormido? ¿Está tomando alguna siesta? ¿O qué está haciendo? ¿Qué pasa? La Biblia dice que se cansaron todo el día y no pasó nada. Dice la Biblia que Elías le dijo a los profetas: háganse a un lado, por favor. Y construyó él su altar para el sacrificio. Puso un animal, cavó una zanja alrededor del sacrificio, y la poca agua que había, él dice: tráigame un poco de agua, voy a poner agua en este canal que he hecho alrededor del holocausto. Y la Biblia dice que Elías le dijo al Señor: Señor, no me dejes en vergüenza delante de este pueblo. Yo sé que tú eres el Dios real, el Dios verdadero. Y la Biblia dice que cuando Elías termina de orar al cielo, dice la Biblia que delante de los ojos de Acab, delante de los 400 profetas del Dios Baal, descendió fuego del cielo, consumió el holocausto, consumió el sacrificio, consumió el agua que había puesto alrededor. Y a partir de ese día, el Dios de Elías fue exaltado nuevamente en Israel. Pero Elías pagó un precio. Se levantó Jezabel, la esposa de Acab, a perseguir a Elías, porque había demostrado que el Dios de ella no era real. Y ahora Elías sufría persecución. Ahora Elías tenía que esconderse en los lugares más recónditos para que por instrucciones de Jezabel no acabaran con su vida. Y en ese contexto, con esos milagros y en medio de la sequía que sufría Israel, sucede esto que vamos a leer en el versículo 41 del capítulo 18. Versículo 41 del primer libro de Reyes. Versículo 41, capítulo 18. Dice la palabra del Señor. En la Nueva Traducción Viviente dice: luego Elías le dijo a Acab, al rey: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Escucha esto. Elías le dice al rey: rey, ve a prepararte, ve a comer algo, bebe algo, prepárate, porque estoy escuchando a lo lejos el rugido de una tormenta que se acerca. Entonces Acab, ahora Acab estaba bien domado, bien mansito. Ahora Acab había visto descender fuego del cielo en el holocausto del Dios de Israel. Y lo que el profeta decía, ahora Acab decía amén. Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, en lugar de ir a comer y a beber con el rey, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo
y oró con la cara entre las rodillas. Escucha, Elías. Elías subió al monte a un lugar aparte, a donde él siempre se apartaba para hablar con el Señor. Y dice la Biblia que postrado en sus rodillas, con su rostro en medio de sus rodillas, vea la posición, vea la condición, vea el esfuerzo, vea el sacrificio. Con su rostro entre las rodillas, vino el sirviente que servía con Elías y le dijo Elías al sirviente: ve y mira hacia el mar. Desde el monte Carmelo se veía el mar. Y le dice Elías: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: Elías, no vi nada. Entonces dice la Biblia que 7 veces le dijo Elías a su sirviente que fuera a ver el mar. Finalmente, a la 7ª vez que le pide que vaya a ver el mar, dice la Biblia que el sirviente vino y le dijo: vi una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. A la 7ª vez le dijo el muchacho a Elías: no hay señales de lluvia. Lo que yo alcanzo a ver es solamente una pequeña nube que se asoma en el horizonte del mar, pero no es de la forma de una mano, es del tamaño de una mano. Tan lejos, tan distante, tan pequeña la veía, que el tamaño que se percibía era el tamaño de su mano. El cielo tenía años de no llover, años de que no cayera una gota. Era fácil identificar una nube cuando el cielo no tiene ni una señal de lluvia. Es fácil identificar cuando una nube aparece, cuando no hay ni siquiera pronóstico ni esperanza alguna de que vaya a llover. Es fácil identificar cuando una nube se aparece. Le dice a Elías: hay una nube muy pequeña a lo largo del horizonte en el mar, del tamaño de una mano. No sé si eso te sirve, Elías. No sé si eso es una buena referencia para ti, pero eso es lo que veo. La Biblia dice que regresa con el informe donde Elías, y Elías le gritó y le dijo: corre, corre, dile al rey, cuéntale al rey, sube a tu carro y regresa a tu casa. Le dijo que le anunciara al rey: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, dice la Biblia, poco después, esa 7ª vez, el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Y Acab partió enseguida hacia Jezreel, donde estaba su palacio, en el valle de Jezreel. Desde el monte Carmelo hacia el valle había que correr. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Era un acontecimiento peligroso, sobrenatural, imponente. Iba a llover en una tierra que tenía años de no llover a causa de una conducta, de una condición de un pueblo que le había dado la espalda al Señor. Elías, utilizado por el Señor, le dice al rey: prepárate, rey, porque escucho un aguacero, escucho una tormenta que está rugiendo cerca. El profeta le dice al rey: el tiempo de la sequía
se acabó. El tiempo del sequedal se terminó. El tiempo donde ya no había fe en tu corazón se acabó. El tiempo donde ya no veías mi gloria se terminó. El profeta Elías le dice: prepárate porque viene lluvia. Aleluya. La Biblia dice que el profeta Elías en el monte Carmelo, sabiendo que ahora su nombre, el nombre de su Dios, ya era exaltado nuevamente, ya era conocido nuevamente, sabiendo que el pueblo de Israel ahora había vuelto a ver a Dios. En el monte Carmelo dice la Biblia que Elías se postra en tierra y con su rostro entre las rodillas le clama al Señor y le dice a su sirviente: ve a ver cómo se mira el cielo. Va una vez y le dice: no se ve nada. Ve a ver la segunda vez. Clamaba al Señor Elías. Yo no sé cuál era el clamor de Elías, no lo menciona la Biblia, pero su rostro estaba en medio de sus rodillas, postrado delante de Dios. Y ahí clamaba y le decía yo no sé qué, pero seguramente le decía: Señor, a llover, a llover. Y le decía al sirviente: vuelve a ver, vuelve a ver. Y se levantó el muchacho y volvía la segunda vez y regresaba y le decía: nada, nada, no hay nada, Elías. Y Elías seguía clamando y seguía clamando con su rostro entre las rodillas. Y se levanta y le dice la tercera vez: ve a ver, ve a ver y me cuentas. El muchacho regresa, se asoma ahí ve el horizonte, no hay nada, regresa. Le dice: profeta, no hay nada. Y Elías sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando. Se levanta una cuarta vez y le dice al muchacho: ve a ver cómo se ve el cielo. Y el muchacho va y ve y no ve nada. Regresa y le dice: profeta, nada, nada. Elías: nada, nada. Sigue clamando. Una quinta vez le dice al muchacho: ve a ver otra vez. Imagínese lo que piensa este muchacho. Imagínese lo que piensa este varón del profeta. Seguramente estaba ya medio descuadrado de su pensamiento. Él regresa la quinta vez ya por compromiso, me imagino yo. Ve y regresa. No hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Por sexta vez el profeta está clamando. Está clamando y se levanta y le dice: ve a ver. Por sexta vez va a ver. No hay nada. Le dice Elías: ya te lo he dicho 6 veces. No hay nada. Elías clama la séptima vez. Él sabe que iba a llover. Él sabía que iba a llover. La promesa del Señor de la lluvia tardía era real. Él sabía que iba a llover. Él sabía que la lluvia del Señor vendría. Y hasta que lloviera, Elías no pararía. Y la séptima vez le dice Elías al muchacho: ve a ver. Y la séptima vez el sirviente de Elías se para en el horizonte a ver hacia el horizonte. Y ve al horizonte algo que le sorprende, algo que no se miraba en años, algo que el pueblo de Israel ya no conocía. Y ve una nube. Una nube era noticia. Del tamaño de la mano era noticia. No un masivo huracán en el radar era la noticia. No, una pequeña nube en el horizonte que no tenía amenaza de nada era la noticia. Y regresa donde el profeta, más confundido todavía, y le dice: profeta, yo no sé qué es lo que esperas escuchar, pero ahora hay algo diferente. Hay una pequeña nube, hay un pequeño anuncio, hay una cosa que parece que trae agua. Hay algo que teníamos años de no ver en el horizonte. E inmediatamente Elías se levanta de su posición en tierra. Se levanta y le dice: corre, corre que viene lluvia, corre que va a llover, corre, prepárate, dile al rey que se apure, que corra a esconderse en su palacio,
porque la lluvia será tan fuerte que hay que refugiarnos. Y la Biblia dice que el aguacero comenzó, y fue un aguacero torrencial, y volvió a llover en Israel. Hay momentos en la vida nuestra que pasamos por una temporada igual que la del pueblo de Israel. No hay lluvia. No hay lluvia. La Biblia describe en varias ocasiones la presencia del Señor, el movimiento del Espíritu Santo, la gloria de Dios manifestada en la vida de alguien como la señal, el símbolo de la lluvia. El Señor, cuando hablaba acerca de la gloria que Israel experimentó con los milagros y los profetas, el Señor le llamaba a eso la lluvia temprana. Y uno de los profetas anunciaba y decía: prepárense para la lluvia tardía. Viene una lluvia que no va a ser todavía. El Señor estaba profetizando y anunciando que allá en Belén iban a ser aquel al que le iban a llamar la lluvia tardía, la gloria postrera, más grande que la primera. Y la lluvia viene, iglesia. No sé cuál es el momento de su vida, pero si usted está experimentando un momento de sequía, yo no sé cuál sea la causa, yo no sé cuál sea el contexto detrás de su historia. Sean decisiones, sea incredulidad, sea producto de las consecuencias de algo que pasó en su vida, o será una temporada nada más. Yo no sé cuál será el contexto suyo. Pero si usted está pasando una temporada de sequía como la que pasó el pueblo de Israel, hay algo que necesitamos aprender a hacer: es aclamar a Dios hasta que llueva. Es aclamar a Dios hasta que aparezca la nube, no importa del tamaño que sea, pero hasta que llueva no cese nuestro clamor. Hasta que llueva, hasta que la gloria de Dios se derrame, hasta que su presencia inunde su vida. Aleluya. Estamos muchas veces acostumbrados a hacer una oración para salir del paso de compromiso. Elías sabía que el Dios que le dijo no va a llover es el mismo Dios que descendió fuego, es el mismo Dios que iba a hacer volver llover. Pero había una labor en Elías que tenía que hacerla. Hay milagros listos, dispuestos para venir sobre su vida, pero hay una labor que usted y yo tenemos que hacer. Hay una acción que tenemos que llevar a cabo, y es clamar a Dios hasta que llueva. Hay milagros que van a suceder hasta que a esa séptima vez, sin cansarse, usted se levante otra vez de sus rodillas y diga: vamos a ver si ya sucedió, vamos a ver si ya ocurrió. No, todavía no. Pues vamos a seguir clamando hasta que llueva. Hasta que llueva. Porque la gloria del Señor se va a derramar. La presencia del Señor le va a sorprender. El poder del Cristo resucitado va a hacer lo imposible en su vida. Pero hay una labor que no puede faltar. Es la fe en su corazón. Es el clamor en su corazón. Hoy, mañana, la próxima semana, el próximo mes, el siguiente año, los próximos 10 años, hasta que llueva. Aleluya. Hasta que llueva, iglesia. Aleluya. Yo no sé si usted está cansado ya, o quizás piensa que ya no habrá manera. Quizás su corazón ha perdido esperanza. Yo no sé cuál sea su petición, su clamor en su corazón, aquello que tanto anhela. Y no le hablo necesariamente de cosas que sus manos pueden sostener.
Le hablo de aquellas cosas que no se pueden conseguir con otra cosa más que no sea con un milagro del Señor. Acab tenía el poder del reinado de Israel. Tenía una mujer a su lado que tenía o quería por lo menos tener el mismo poder. Tenía ejércitos a su servicio. Tenía la gloria del reinado de Israel puesto su nombre, el rey Acab. Pero su tierra sufría de sequía. Su tierra sufría de hambre y no podía comprar lluvia. No podía entregar piedras preciosas y maderas hermosas que tenía en su palacio a cambio de lluvia. No podía darle órdenes a sus criados para que la lluvia descendiera. Hay cosas, hay episodios en la vida de nosotros, hay milagros en nuestra casa, en nuestra familia. Hay situaciones que no tendrán la respuesta si no viene del cielo. Hay cosas que con sus fuerzas usted no va a poder conseguir. No. Yo no sé cuáles sean esas cosas que usted hoy aflige en su corazón. Y usted dice, si tan solo yo pudiera pagar por esto. Si tan solo yo pudiera hacer lo que fuese para que esto sucediera. Y no tiene maneras posibles, humanas, para lograrlo. Aquí hay una clave que Elías nos muestra. Elías el profeta. Elías el profeta. Muchos piensan que el profeta es el que solamente da una palabra, lo decreta y ya está. No, aquí vemos al profeta postrado con su rostro puesto en medio de sus rodillas en el suelo. No una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, 7 veces desesperado clamando a Dios porque lloviera. No era la orden del profeta, no era la palabra del profeta, no era la instrucción del profeta, no era la gloria del profeta, era la gloria de Dios, era la orden del Señor del cielo, era la presencia del Señor desde el cielo. Y él sabía que necesitaba a Dios hasta que lloviera. No será con su fuerza. Hay cosas que no serán con sus capacidades, con sus esfuerzos. Hay milagros, hay gloria del Señor que no será con una buena intención nada más. Necesitan la lluvia del Señor. Necesitan la gloria de Dios, que no la conseguimos con otra cosa sino clamando en su presencia. Yo no sé hasta cuánto usted está dispuesto, pero el profeta Elías nos enseña que hasta que llueva es necesario clamar. Hasta que llueva es necesario confiar. Hasta que llueva es necesario creer. Hasta que las cosas el Señor las esté resolviendo en medio nuestro, hasta ahí yo me detengo. Pero mientras no vea la gloria de Dios, no paro. Mientras no vea la gloria de Dios, no me rindo. Mientras no vea la gloria de Dios, no desisto. Mientras no vea la gloria de Dios, no dejo de clamar hasta que llueva. Aleluya. Levante sus manos. Dígale, Señor, a llover. Aleluya. Dígale con sus propias palabras, a llover, Señor, a llover. A llover. A llover, Espíritu Santo. A llover. Aleluya. Quizás sus cielos no tienen señal de lluvia hoy. Quizás no hay ni una manito que se asome en el horizonte.
se detenga. No se rinda. No permita que nada le haga perder la fe. No permita que nada le haga retroceder. Va a llover. Va a llover, iglesia. Va a llover. Pero hay que clamar hasta que llueva. Hay que ser fiel al Señor hasta que llueva. Hay que servirle a Él hasta que llueva. Hay que amarle hasta que llueva.